Juan Bosco en el cielo está. Alabanzas eternas sonoras, homenaje a tus hijos te da. En aldeas y valles tú fuiste, un buen padre de humildes pequeños, que lograste ganar para Cristo, infundiendo el amor hacia Él. Que lograste ganar para Cristo, infundiendo el amor hacia Él. Eres un himno de gloria, a San Juan Bosco en el cielo está. Alabanzas eternas sonoras, homenaje a tus hijos te dan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues un saludo afectuoso, con mucha alegría, desde nuestra parroquia de San Juan Bosco en Mérida, Yucatán, México, a todos los que nos acompañan aquí desde la parroquia de manera presencial o desde sus hogares, y también los que nos siguen a través de las redes sociales en Mérida, en Yucatán, en México o en otras partes. Gracias por escribirnos y por saber que nos sintonizan desde lejos. Pues la Eucaristía es universal y es para todos en todos los tiempos. Estamos ya en el novenario formalmente de nuestro santo patrono San Juan Bosco, que el próximo 31 de enero celebraremos con mucha solemnidad, teniendo en cuenta todas las precauciones y consideraciones por el tiempo de la pandemia. También este es el tercer domingo del tiempo ordinario y el Santo Padre ha dispuesto que este domingo sea el domingo de la palabra de Dios. Es un servidor, el Padre Jorge Martínez Ruz. Los saluda y vamos a disponernos para que antes que otra cosa entronicemos la Sagrada Escritura. Los seminaristas que están aquí de apostolado nos van a ayudar y este momento muy sencillo consiste básicamente en presentar la palabra de Dios, escuchar un texto de la Escritura muy breve y a partir de eso tenerla aquí como signo que nos esté presidiendo también la Eucaristía. Vamos a recibir la palabra de Dios mientras cantamos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Todos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Pidamos al Señor, siempre atento a nuestras necesidades, las siguientes intenciones y al final de cada una de ellas respondemos: ayúdanos, Señor, a escucharte y ser fieles a tu palabra. Vamos a escuchar la palabra de Dios que va a proclamar el seminarista desde el AMDO. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y crees con firmeza. Sabes de quiénes lo aprendiste y que desde pequeño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la persuasión, la corrección y la educación en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios esté bien capacitado y equipado para realizar toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Hemos escuchado la importancia de la Sagrada Escritura, entre otras tantas partes de la Biblia, esta que dice San Pablo a Timoteo. Y ahora, como signo de que hemos recibido aquí la palabra de Dios, vamos a hacer las siguientes aclamaciones. Que el escucha de la palabra promueve en nosotros un verdadero encuentro con el Señor y reavive nuestra fe. Todos, ayúdanos, Señor, a escucharte y ser fieles a tu palabra. Que al meditar tu palabra nos permita reflexionar sobre las circunstancias actuales de nuestras vidas y de los que nos rodean. Todos, ayúdanos, Señor, a escucharte y a ser fieles a tu palabra. que en la palabra de Dios encontremos la confianza en Él ante las pruebas que nos presenta la vida. Todos, ayúdanos, Señor, a escucharte y ser fieles a tu palabra. que siempre estemos dispuestos a hacer conocer la palabra de Dios y así colaborar en promover la fe en aquellos que encontremos en el camino. Todos, ayúdanos, Señor, a escucharte y ser fieles a tu palabra. que, así como Timoteo, permanezcamos fieles a la sana doctrina y que nos permita descubrir la verdad. Todos, ayúdanos, Señor, a escucharte y ser fieles a tu palabra. gracias, Señor, por invitarnos a permanecernos firmes y fieles a tu palabra. Que el Señor nos dé la gracia de saber escuchar tu palabra, meditarla, encarnarla en nuestra vida diaria y proclamarla como fuente de salvación para todos. Todos, Ayúdanos, Señor, a escucharte y ser fieles a tu palabra. Según Santo Tomás de Aquino, quien se ha compenetrado con la Sagrada Escritura, posee la fuente para toda formación y educación cristiana, dejando en claro los 4 efectos de la palabra de Dios. 1. Es útil para enseñar la verdad y confrontar la falsedad. 2. Liberar del mal e inducir al bien. 3. Conducir al hombre a la perfección. 4. No hace al hombre bueno, sino que lo perfecciona. Para esto y mucho más nos sirve la palabra de Dios que nos ayuda en nuestra salvación. Por eso vamos a dar gracias, diciendo: demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y ahora entonemos el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo.
Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La invitación a la conversión y la respuesta del pueblo ninivita es una muestra de cómo la misericordia del Señor alcanza a toda persona que esté dispuesta a este cambio. Dejemos que la palabra de Dios mueva nuestra conciencia. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Aferrarse a las preocupaciones de esta vida no tiene sentido para el cristiano.
hay cosas más apremiantes. Por eso, la invitación del apóstol es una llamada a darle a cada cosa su justo valor. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, nuestro Señor, vincula la llamada al arrepentimiento y la consecuente conversión con la llamada a trabajar por el reino de Dios. Pues quien cambia su vida para seguir a Jesús no puede permanecer indiferente al apostolado. Cantemos con alegría el aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el tercer domingo ordinario que el Papa ya ha declarado como el domingo de la palabra de Dios. Seguimos escuchando en las lecturas que Jesús va llamando, lo van siguiendo, y este llamado no nada más es para ver qué hace, sino para transformar la vida.
La primera lectura lo muestra con mucha claridad el profeta Jonás, que anuncia en Nínive la conversión, y por ese anuncio esa comunidad no judía se convierte. No era una comunidad, era una comunidad extranjera, no propia de la raza del profeta. Y San Pablo hoy en este fragmento a los Corintios habla de que también valoremos lo que tenemos como si no lo tuviéramos. Ya ven, teníamos salud, teníamos un tiempo de libertad para movernos, de hacer tantas cosas, y llegó la pandemia. Por eso hay que hacer las cosas aprovechando. Y hoy que se nos invita a reflexionar en la palabra de Dios, tenemos que aprovechar que la tenemos entre nosotros. Piense cada quien, ¿tenemos alguna Biblia? Esa Biblia que tenemos, ¿es católica para empezar? Digo, normalmente las otras también tienen traducciones parecidas, pero las que llamamos Biblias católicas tienen la traducción aprobada por nuestra iglesia, con la traducción y el estudio hecho por la interpretación que le damos dentro de la iglesia. Según la tradición de nuestra iglesia, tenemos una Biblia, está en buenas condiciones, sabemos dónde está, la leemos constantemente, o ni uno ni el otro, ni quién sabe. Tengo una que me dieron en mi primera comunión, quién sabe dónde está, y el recuerdo, resulta que lo abres, está en blanco, solo era el librito, ¿no? Entonces, vamos a compartir, aunque ya lo hemos reflexionado antes, hoy nos conviene mucho este documento, esta carta que el Papa escribe a forma de motu proprio para el 30 de septiembre del año pasado, la fiesta de San Jerónimo, donde recordamos que la palabra de Dios es fundamental. Este documento se llama Appeluit Illis, es decir, les abrió el entendimiento. Para que nos motivemos, no voy a leer el documento porque es de 9 hojas, voy a comentar solo unas ideas. Insisto, cuando el Papa lo publicó en septiembre ya lo habíamos reflexionado, pero ahora en este día conviene mucho recordar las ideas, algunas, son muchas en este momento decirlas todas, para que valoremos que Jesús nos llama a seguirlo y escuchar su palabra para transformar nuestra vida. Es todo este proceso. Y claro, la palabra de Jesús y la palabra de Dios está en la Biblia. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, dice San Lucas en el capítulo 24. Es uno de los últimos gestos que realizó el resucitado antes de la ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos, abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. ¿Sí? A aquellos hombres asustados, decepcionados, en ese momento Jesús les revela el misterio pascual. Recuerden, cuando Jesús aparece, les da el Espíritu Santo para que entiendan. La relación entre Cristo resucitado, la comunidad de los creyentes y la Sagrada Escritura es vital para nuestra identidad. Relación de estas tres cosas, con Jesús resucitado, con los demás de la comunidad y con la palabra de Dios, con la Biblia. Esta relación de tres es fundamental, dice el Papa. Y si el Señor no nos introduce a comprender en profundidad la Sagrada Escritura, no lo vamos a entender como debiera ser. También es cierto, sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Necesitamos la luz que da la palabra de Dios a través del Espíritu Santo para leer la clave de nuestra vida. Por eso San Jerónimo decía, la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. La ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente la Biblia describe a Jesús, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento.
Se puede entonces celebrar, dice el Papa, este domingo tercero con esta intención: valorar la Biblia. Esa es la intención de este domingo. Por tanto, que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación con la palabra. Es muy importante, y por eso dice el Papa, establecí este tercer domingo ordinario para dedicarlo no solamente a pensar, sino que ojalá pudiéramos realizar obras para promover la Biblia. Ahorita con la pandemia ha sido muy difícil, pero esta debe ser una consigna, así como en la jornada de los pobres repartíamos despensas y nos acercábamos a alguien necesitado. En esta jornada debiéramos planear alguna estrategia para tener nuestras Biblias y para donar o regalarle a alguien que no tiene la Biblia, pero para que la lea, no como una vez de misiones que un borrachito allá, que yo era seminarista así como estos, quería cambiar el mundo, todavía lo quiero hacer, pero le regalé una Biblia al borrachito para que lea y se convierta. Y a la semana, ¿qué creen que hizo? ¿Cómo ya se los conté? Y tu Biblia la vendí por unos centavos para comprar, ¿qué creen? No, que no se los he contado. Desde eso no dejé de regalar Biblias, pero hay que estar atentos a quién se lo damos. Yo pensando que con dar la Biblia iba a transformar, lo que debía hacer es sentarme con él a leer la Biblia. Lo digo para que lo aprendan los seminaristas, no tienen que hacerlo para que se den cuenta. Pues hay que involucrarse con la persona y enseñarle, no solamente esa toma, lo lees. No sé si sabía leer, pero era una comunidad muy humilde. Entonces sí, la palabra transforma, pero hay que leerla, hay que escucharla y hay que vivirla, si no se convierte solo en literatura. Es la historia del borrachito y la Biblia. Una Biblia tan bonita, la vendió por 15 pesos para un trago. Bueno, le fue bien al que se la compró, ¿no? Eso sí, para algo habrá servido al que se la compró. Entonces, no es una coincidencia, también dice el Papa, que celebremos este domingo de la Biblia dentro de la semana. ¿En qué semana estamos? Sí, el novenario de San Juan Bosco, sí, pero además mundialmente estamos en otra semana más importante que nuestro novenario. Es la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ya lo habíamos hablado, del 18 de enero hasta el octavo día, que es el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Es una semana de oración por la unidad de todos los que creemos en Jesús. Y dice el Papa, tenemos en común la Biblia y tenemos que ver lo que tenemos en común. Será importante entonces que viendo esto en común lo vivamos, no solo ver las diferencias, sino las semejanzas. En este domingo el Papa nos recomienda entronizar la Biblia como lo hemos hecho, para que valoremos, debe tener un lugar delante de nosotros, y por eso lo hemos puesto en un altar casi junto al otro altar, porque va de la mano la palabra de Dios con la Eucaristía. Son los dos alimentos que recibimos en la misa. Entonces también hay que resaltar, dice el Papa, que hay fieles, además, hay católicos, cristianos, que se preparan muy bien, no solamente para leer la Biblia, sino para enseñarla. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, son los catequistas, muy bien. Junto con los catequistas también quienes proclaman la palabra en misa, los de liturgia, muy bien, los lectores, y junto con estos otros ministerios dentro de la iglesia. ¿Verdad? Los ministros la leen cuando llevan la comunión a los enfermos, y los que tienen otros ministerios de evangelización, ni se diga, porque todo es con base en la palabra de Dios, sino que es lo que vamos a anunciar. La Biblia no puede ser solamente patrimonio de algunos, y mucho menos no puede ser una colección de libros nada más para una biblioteca. Tiene que ser más que eso. Es lo que nos convoca para escuchar.
y para estar unidos, dice el Papa. Por eso también los catequistas, por ejemplo, con el ministerio que realizan, la Biblia debe ayudarlos a crecer en la fe y por eso deben conocerla y manejarla con familiaridad. Un catequista que no sabe la Biblia, imagínense qué triste sería, ¿cómo lo va a enseñar? Antes de reunirse con los discípulos encerrados en casa y abrirles el entendimiento, en la Escritura viene este pasaje también, el día de la resurrección, cuando Jesús se aparece a los discípulos de Emaús. Y en la narración, San Lucas nos cuenta cómo a lo largo del camino los interrogó, dándose cuenta que no entendían lo que decía la Escritura. Y dice el versículo 27 del capítulo 24 de San Lucas, que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. El primero que nos explica bien la Biblia es el mismo Jesús. Por lo tanto, la Biblia nos habla de Cristo y nos anuncia lo que sucede con Él. Puesto que la Biblia entonces nos enseña sobre Jesús, nos ayuda a creer en su muerte y resurrección, no como una mitología, no como cuentos de fantasía, sino como historia y lo que le da sentido a nuestra fe. Es muy profundo el vínculo entre la Biblia y la fe, porque la fe proviene de la escucha y la escucha se centra en la palabra de Cristo. Por eso los creyentes tenemos que dar importancia a la escucha de la palabra, de manera especial cuando estamos en misa, en la lectura personal y en la oración personal también. No solo leer la Biblia por leer, sino hay que asimilar, hay que entender. En este pasaje de los discípulos de Emaús, después que ellos escucharon a este misterioso peregrino, le pidieron, quédate con nosotros. Y es cuando Jesús se queda, se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo fracciona y lo reconocieron al partir el pan. Y esta escena es la que nos hace comprender el inseparable vínculo entre la palabra de Dios y la Eucaristía. Como dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Qué bonita frase, ¿no? La Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, en la Dei Verbum número 21 del Concilio Vaticano II. El contacto frecuente con la Eucaristía y con la palabra hacen posible que nos reconozcamos entre nosotros como cristianos, viéndonos como un solo pueblo fortalecido. Este día dedicado a la Biblia, dice el Papa, no debe ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque nos urge esa familiaridad con la palabra de Dios. La Sagrada Escritura y los sacramentos además no se pueden separar. Cuando celebramos los sacramentos está presente la palabra de Dios. Y algo muy importante que nos dice también la Dei Verbum en el número 12, para alcanzar la salvación, la Sagrada Escritura bajo la acción del Espíritu Santo transforma esta palabra escrita de manera humana en algo divino. Por eso el papel del Espíritu Santo en la Biblia es fundamental, porque si no ponemos al Espíritu Santo en la Biblia, corremos el riesgo de permanecer cerrados y dejar esto con interpretaciones fundamentalistas. ¿Qué significa esto? Que leamos literalmente lo que dice la palabra y no interpretemos lo que Dios nos quiere decir. Como dice San Pablo en la segunda de los Corintios 3:6, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y por eso el Espíritu transforma esta palabra en vida. Tenemos que invocar al Espíritu Santo antes de leer la Biblia. ¿Qué significaría solamente leer por leer? A veces no entendemos, está todo
Necesitamos, en el contexto de la iglesia y de la tradición, leer la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿O quién escribió cada libro de la Biblia? ¿Quién lo hizo? Pues alguien, una persona, con sus manos lo escribió. ¿Pero inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso tiene la autoría humana con la inspiración divina. No podemos quedarnos con la parte humana y sacar la parte del Espíritu Santo. Por eso hay que leer e interpretar con la luz del Espíritu. Y por eso en misa tan importante, luego que leemos la palabra, ¿qué es lo que sigue en la misa? Pues la reflexión, la homilía que hace el sacerdote, y el Papa insiste que debe ser algo que ilustre, y a veces tristemente lo revolvemos, ¿verdad? Lo digo por mí y por los que lo hacemos así, o a veces los adormecemos, pero la reflexión posterior a la lectura de la palabra debe servir para iluminarnos en el Espíritu lo que la palabra ha dicho. Aunque cada uno de nosotros, si tenemos esta formación, podemos entender lo que Dios nos dice, pues los sacerdotes no somos los únicos que tenemos conocimiento, todos deberíamos tenerlo y todos podemos invocar al Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, debemos leerla con el mismo espíritu con que fue escrita, para que permanezca siempre nueva. Y así el Antiguo Testamento nunca es viejo, en cuanto ya es parte del Nuevo, porque todo lo que transforma el espíritu nos inspira. Todo el texto sagrado tiene una función profética, no para ver solo al futuro, sino ver la realidad de nuestro presente. Y Jesús lo dice ahí en la sinagoga, ¿se acuerdan? En Lucas 4:21, hoy se ha cumplido lo que acabamos de oír, después que leyó aquel rollo de Isaías. Quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días se convierte como Jesús en contemporáneo de las personas que encuentra, no cayendo en nostalgias del pasado, ni en utopías del futuro, sino siendo una realidad presente delante de Dios. La dulzura de la palabra de Dios nos impulsa a compartirla incluso a quienes encontramos en nuestra vida. Y también una nota más sobre la Biblia, hay más, pero el Papa también nos recuerda que quien interpreta bien la Biblia tiene que encontrar la dimensión de la caridad, es decir, ser misericordiosos como el Padre lo es. La vida de Jesús es caridad con los demás, y quien lee la Biblia no solamente es para quedarse en lo personal, sino para transformar lo que hacemos, traduciéndolo en amor y en caridad al prójimo. También la Biblia nos mueve a esto. Finalmente, en este camino de escuchar la Biblia, nos acompaña la Virgen María, la bienaventurada, porque ella también creyó en el cumplimiento de estas promesas. La bienaventuranza de María es primero a todas las demás bienaventuranzas pronunciadas por Jesús para los pobres, afligidos y mansos, porque ella lo vivió incluso desde antes de la encarnación. María creyó en el cumplimiento de la palabra de Dios, y no solamente lo creyó, sino que permitió que esa palabra y que ese verbo se encarne a través de ella. Nosotros también, si se ponen a pensar, podemos encarnar en nosotros la palabra, haciendo vida lo que Jesús nos ha enseñado. Este domingo dedicado a la palabra, hagamos crecer en nuestro pueblo la familiaridad y la cercanía con la Biblia, como autor sagrado el Espíritu Santo, y también mantenerla, como dice el Deuteronomio 30:14, mantener esta palabra cerca de nosotros, en el corazón y en la boca, para cumplirlo. Yo les invito entonces, hermanos, a valorar y pensar: ¿dónde tengo mi Biblia? Cada cuando la reviso, ¿tengo ahí algo marcado? ¿Cuál es mi cita favorita? ¿Qué pasaje me da más luz, me ilustra, me ilumina? Para que eso
lo traduzcamos en vida, en amor, en acción y nos lleve así a nuestra salvación. Sea alabado Jesucristo. Vamos a proclamar nuestra fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor sigue llamándonos a sumarnos al trabajo por el reino. Por eso ahora, elevando nuestras súplicas, le pedimos nos escuche y nos ayude a caminar en su presencia. Por eso vamos a responder: venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. En estos tiempos difíciles para el anuncio del reino de Dios, pidamos para que la Iglesia no desfallezca en esta noble tarea y pueda seguir dando esperanza a la humanidad. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. El mundo necesita líderes que verdaderamente busquen el bien de toda la sociedad y no solo de algunos cuantos. Pidamos para que el Señor ilumine a quienes gobiernan y les permita ser buenos servidores públicos. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. En muchos lugares del mundo y de nuestra patria hay personas que sufren por diversos motivos: guerra, inseguridad, violencia, narcotráfico, desempleo, enfermedad. Pidamos para que el Señor sea su consuelo y nosotros nos esforcemos por transformar estas situaciones. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Los jóvenes son predilectos de Jesús, porque el Señor sabe cuánto hay de bueno en sus corazones, pero a veces falta la valentía para seguir al Maestro. Pidamos que no teman seguir la labor evangelizadora de Jesucristo. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Este lugar sagrado es el espacio que el Señor nos ha dado para reunirnos. Pidamos que todos los que estamos hoy aquí presentes nos sintamos impulsados por la palabra de Dios a seguir a Jesucristo y anunciar su reino. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Pidamos por las intenciones de esta misa que ofrecemos, por todos nuestros benefactores, aquellos que nos ayudan económica y espiritualmente a nuestra comunidad parroquial. También hoy pedimos por las intenciones y necesidades de los grupos que hoy han dirigido la novena y la oración: el grupo de renovación, el grupo de EPA y el grupo de pastoral social, que el día de hoy les ha tocado dirigir pues la oración y las actividades de este día
del novenario San Juan Bosco. También damos gracias por varios que cumplen años. Si están presentes, al final de la misa les daremos la bendición. Los 3 años de Alma Fernanda, 13 años de Estefanía Saraí Pantoja Vázquez, cumpleaños de Graciela Elide, no puso edad, 74 años de Humberto Cetina y también 74 años de Margeli Díaz, y la acción de gracias de la familia Barroso Burgos. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Pedimos por todos los que se encuentran enfermos a causa del COVID, nuestro señor arzobispo, que el día de ayer pues se ha hecho la prueba, ya ha salido positivo al COVID, está en buena salud, pero pues tiene el virus. Pedimos por su pronta recuperación, y algunos sacerdotes que también lo tienen sin síntomas, pero pues también por la salud del Padre Jesús Caballero, que sí ingresado en el hospital con cuidados intensivos, está delicado. Sigamos haciendo oración por él. También pedimos por la salud de Alejandro Flores, Nancy Araceli Itzul Chalé, Luis Contreras, Noemí Castro Ávila, Gonzalo, Mariel Manuel Jesús Martínez Morales, Lauro Enrique Belmont Polanco, la salud de la familia Harman Palomeque y de Candelaria Pinto. Oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y pedimos por el eterno descanso de Rafael de Jesús Martínez Salazar, Cándido Emilio Flores Cerezo en sus 10 meses, Pedro Amaro, Raúl Mancillas Conde, María Luisa Miguel, Sergio Rosado Patrón, Elsie Yolanda Quetz Leal, Mario Díaz, Ileana Gertrudis, Vilma Graciela Turno, Teonila, Mercedes Tenorio Solís, Daniel Tec Basto, Pedro Poveda García, Mauro Pablo Gutiérrez, Florencia Chi, José Jiménez y José Rodríguez. Por todas estas intenciones, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Señor Jesucristo, atiende las súplicas que te hemos dirigido y concédenos llegar a ser colaboradores eficaces de tu Iglesia, inspirados en la palabra de Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con nuestro corazón presentemos al Señor todo lo que queremos ofrecerle. El Señor nos ha unido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón. En el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón. En el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega el silencio a mí, mis hermanos no hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha unido junto a Él.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente estos dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Piedad de nosotros.
Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. Es preciso sentir los afectos y no unirse con el Comulgar es regalo divino, el Señor que a mi alma se da. Viviendo Jesús a mi alma, yo le hago una entrega total. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Un encuentro con Dios hecho hombre, una entrega a mi Salvador, de su muerte, pasión, la memoria, de su tiempo, participación. Preciso sentir los afectos.
Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora viene el momento de la exhortación a los donativos, para que sean generosos, y también los que nos acompañan en línea, recuerden que pueden hacer sus donativos en la cuenta parroquial que está publicada en Parroquia San Juan Bosco Mérida en Facebook. Ahí está la cuenta parroquial para que desde OXXO, transferencia o también en el banco nos ayuden con sus donativos, que agradecemos y valoramos mucho. Que han disminuido un poco porque supongo que lo mandan o vienen ya presencialmente. Bueno, también seguirlos invitando a participar de todo este novenario. Recuerden, todos los días de aquí al 31 tenemos el rosario, la misa y algún evento cultural, conferencia, cine, teatro, teatros de títeres. Y hoy tenemos concierto, así que terminando esta misa, iniciará el concierto que nos dirigirá el grupo de renovación. Los invitamos a acompañarnos en honor a San Juan Bosco, sin duda, en este novenario. Mañana domingo, la misa del novenario es similar a los horarios de hoy, es decir, a las 6 de la tarde el rosario, que vamos a transmitir, y a las 7 de la noche la misa, que también vamos a transmitir, y les vamos a proponer a través de Facebook también, pues, una película sobre la vida de Don Bosco para que puedan seguir y contemplar y reflexionar. Vamos a saludar a la Virgen y concluimos con la bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. María Auxiliadora, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias.